Mis padres me llamaron al hospital, diciendo que papá necesitaba dinero en efectivo al instante. Mi hermano gritó, «Transfiere los $50K ahora mismo o papá muere». Saqué los registros de facturación que había obtenido en secreto. Acabo de pagar el deducible, Michael, pero la policía está aquí por el otro robo. La enfermedad de mi padre debería habernos reunido, pero la llamada de mi madre no fue sobre reconciliación. Fue una exigencia de dinero. Habían agotado sus ahorros de toda la vida en mis hermanos, y ahora esperaban que yo pagara el precio de su favoritismo. Aquí es donde las grietas en los cimientos de la familia finalmente cedieron. Y créanme, querrán ver lo que descubrí. Si eres nuevo aquí, por favor suscríbete para seguir la historia. Nos encanta saber de ustedes. ¿Desde qué ciudad nos sintonizan hoy? La migraña se había estado acumulando durante 3 días. Una presión punzante e implacable detrás de mi ojo izquierdo que hacía que las luces fluorescentes de mi oficina se sintieran como agresiones físicas. Tenía 34 años, era la directora senior de operaciones de una empresa de logística que gestionaba rutas de envío a través de 3 continentes. Y en ese momento estaba tumbada en el suelo de la oficina de mi casa, presionando una bolsa de guisantes congelados contra mi frente. Acababa de cerrar el contrato más grande de mi carrera, un acuerdo que aseguraba mi ascenso y una bonificación significativa. Pero en lugar de celebrar, estaba incapacitada. Mi cuerpo tenía una forma de llevar la cuenta, recordándome que trabajar 80 horas a la semana para demostrar mi valía eventualmente venía con una factura. El silencio de mi apartamento, usualmente mi santuario, se sentía pesado. Vivía sola en un ático con vistas a la ciudad, un símbolo tangible de todo lo que había construido desde cero. No había red de seguridad aquí, ni herencia familiar, solo el frío y duro valor de las noches sin dormir y las comidas omitidas. Cuando mi teléfono vibró contra el suelo de madera, el sonido fue como un taladro en mi sien. Lo ignoré. Vibró una y otra vez. Gemí, quitándome la bolsa de guisantes de la cara y entrecerrando los ojos hacia la pantalla. El nombre que parpadeaba allí me revolvió el estómago. Una náusea distinta a la de la migraña. Madre. No habíamos hablado en 2 años. No desde la discusión de Navidad en la que finalmente marqué una línea en la arena. Ver su nombre no trajo una ola de nostalgia o calidez. Trajo un pico de adrenalina. La respuesta de lucha o huida de un animal acorralado. Debatí dejarlo ir al buzón de voz. Debería haberlo dejado ir al buzón de voz. Pero la vibración persistente se sentía como una alarma de emergencia. En contra de mi buen juicio, deslicé mi pulgar por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja. Hola. Mi voz era ronca, débil. ¿Eva? No hubo saludo. Ni un ¿cómo estás? Ni un ha pasado mucho tiempo. Solo mi nombre, pronunciado con ese tono cortante y familiar que Susan usaba cuando estaba molesta. Madre, dije, sentándome lentamente, la habitación girando ligeramente. ¿Qué pasa? Es tu padre, dijo ella, su voz desprovista de la energía frenética que esperaba. En cambio, sonaba molesta, como si la mortalidad de él fuera una afrenta personal a su agenda. Robert se desplomó esta mañana. Está en la UCI. Es su corazón. Los médicos dicen que necesita un reemplazo de válvula y un bypass de inmediato, o no sobrevivirá a la semana. El aire se escapó de mis pulmones. A pesar de todo, a pesar de la distancia, la frialdad, los años de abandono, Robert seguía siendo mi padre. La imagen de él, fuerte y terco, de repente conectado a máquinas, envió una onda de dolor a través de mí para la que no estaba preparada. Oh, Dios mío, susurré, la migraña olvidada por una fracción de segundo. ¿Está consciente? Puedo tomar un vuelo esta noche. Puedo estar allí por la mañana. No necesitamos que vueles aquí, Eva, interrumpió Susan, su tono agudo. Tenemos suficiente gente en la sala de espera. Michael está aquí. Mila está aquí. No necesitamos una multitud. Me quedé helada. Mi hermano y mi hermana estaban allí. Por supuesto que estaban. Siempre estaban allí. Entonces, ¿por qué llamaste?, pregunté, la vieja amargura filtrándose en mi tono.
Porque el seguro se niega a cubrir al especialista específico que Robert necesita, dijo, las palabras saliendo rápido ahora, ensayadas. Necesitamos hacer un depósito para la cirugía y el centro de cuidados postoperatorios. Necesitamos $50.000, Eva. ¿Hoy? Cerré los ojos, el dolor detrás de ellos ardiendo con renovada venganza. Me estás pidiendo $50.000. Le estamos pidiendo ayuda a la familia, corrigió ella, su voz adoptando ese tono santurrón que tan bien conocía. Tu padre se está muriendo. A menos, claro, que tu trabajo sea más importante que su vida. Sabemos que lo tienes. Sabemos que te va bien. Dijo bien como si fuera una mala palabra, como si mi éxito fuera un insulto para ellos. Apreté el teléfono con más fuerza. No he hablado contigo en años, y lo primero que dices es una exigencia de un cheque. No seas dramática, Eva, espetó. Esto es de vida o muerte, vas a ayudar a salvar a tu padre, o vas a dejarlo morir porque todavía te aferras a algún rencor insignificante. La manipulación fue impecable, instantánea. Fue una clase magistral de culpa, diseñada para eludir mi lógica y golpear directamente a la hija aterrorizada dentro de mí. Pero mientras estaba sentada allí, en el frío suelo, escuchando a la mujer que una vez me dijo que estaba sola el día que cumplí 18 años, me di cuenta de algo aterrador. La traición no fue que pidiera dinero. La traición fue que asumió que yo seguía siendo la misma niña desesperada que compraría su amor a cualquier precio. No dije que sí. No dije que no. Le dije que necesitaba una hora para mover fondos. Una mentira para ganar tiempo para respirar. No tardes mucho, advirtió Susan. El departamento de facturación cierra a las 5. Luego colgó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bajé lentamente el teléfono, mi mano temblaba. Me levanté y caminé hacia la ventana del suelo al techo, mirando el extenso horizonte de la ciudad. Estaba gris y lluvioso, a juego con la agitación que se arremolinaba en mis entrañas. $50.000. Los tenía. Esa era la ironía. Los tenía en una cuenta de ahorros líquida que llamaba mi fondo de libertad. Era dinero que había acumulado como un dragón, un amortiguador psicológico para no volver a ser pobre nunca más. Enviarlo sería doloroso, pero no me llevaría a la quiebra. Pero no se trataba de las matemáticas. Se trataba del principio. Mi mente divagó hasta la última vez que les había pedido ayuda. Tenía 22 años, recién graduada, y mi coche, un montón de chatarra oxidada que había comprado por $500, se había averiado al costado de la autopista. Necesitaba $600 para una nueva transmisión para poder llegar a mi primera entrevista de trabajo real. Había llamado a Robert. No podemos simplemente darte dinero, Eva, había dicho, su voz severa, sermoneadora. Resolver tus propios problemas forja el carácter. Si te rescatamos, nunca aprenderás el valor de $1. Toma el autobús. ¿Camina? Resuélvelo. Había caminado. Caminé 8 kilómetros bajo la lluvia hasta esa entrevista. Mi traje barato, empapado. No conseguí el trabajo. 2 semanas después, volví a casa para una cena familiar obligatoria y encontré un descapotable nuevo en la entrada con un lazo rojo. Era para el 20º cumpleaños de Mila. Necesita una forma segura de llegar a sus reuniones de la hermandad, había sonreído Susan, bebiendo vino mientras yo miraba el parachoques cromado, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Esa era la dinámica. Esa era la regla. Eva trabaja. Eva lucha. Eva lo resuelve. Michael y Mila reciben. Ahora, años después, la dinámica no había cambiado. Solo la dirección del flujo de efectivo. Fui a la cocina y serví un vaso de agua, mis manos temblaban. ¿Por qué necesitaban dinero? Robert había trabajado como gerente de nivel medio en una planta de fabricación durante 40 años. Tenía una pensión. Susan había heredado una suma pequeña pero decente de su tía 5 años atrás. Vivían en una casa pagada en una zona de bajo costo de vida. Deberían tener ahorros. Deberían tener Medicare. ¿Por qué el seguro lo niega?, pregunté a la habitación vacía. Tomé mi teléfono de nuevo, pero no para llamar a Susan.
Abrí mi aplicación bancaria, mirando el saldo. Luego abrí mi correo electrónico. Tenía un antiguo contacto, un contador forense llamado David que había utilizado para investigar a posibles proveedores en el trabajo. No era un investigador privado, pero podía averiguar si un negocio o una persona era financieramente viable en unos 10 minutos. Dudé. Invadir la privacidad financiera de mis padres se sentía sucio. Se sentía como una violación, pero pedirme $50.000 de la nada también era una violación. Escribí un mensaje rápido a David. Necesito un favor, ¿puedes hacer una verificación rápida de activos de estos dos nombres? Necesito saber si hay embargos, quiebras o sentencias importantes. Es un asunto familiar. Le di a enviar. Luego fui al baño y me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo. Parecía cansada. Las líneas alrededor de mis ojos eran más profundas de lo que recordaba. Había sacrificado relaciones, sueño y mis 20 para construir esta vida. Lo hice porque no tenía otra opción. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Susan. El doctor está pidiendo el número de confirmación de la transferencia. Michael está llorando. Por favor, no nos hagas esto. Michael está llorando. La imagen de mi hermano de 38 años llorando en una sala de espera de hospital me hizo bufar en voz alta. Michael no lloraba por nadie más que por sí mismo. Si Michael estaba llorando, era porque temía que el cajero automático, yo, no fuera a dispensar el efectivo. Miré el texto y una fría realización se apoderó de mí. No solo estaban pidiendo ayuda. Estaban en pánico. Este no era el pánico del duelo. Sabía cómo era eso. Este era el pánico de personas que habían sido atrapadas en una mentira. Respondí, necesito el número de facturación directo del hospital. Les pagaré directamente. No voy a transferir dinero a su cuenta personal. La respuesta fue inmediata. Los 3 puntos burbujearon durante mucho tiempo, luego desaparecieron, luego volvieron a burbujear. No aceptan pagos por teléfono para depósitos como este debido al fraude. Tienes que enviárnoslo a nosotros y nosotros escribiremos el cheque. Apúrate, Eva. Una mentira. Una mentira descarada y torpe. Los hospitales aceptaban pagos de cualquiera que estuviera dispuesto a darles un número de tarjeta de crédito. Entrecerré los ojos a mi reflejo. Mis padres me habían enseñado a ser autosuficiente, a ser dura, a ser escéptica. Me habían forjado en el fuego, esperando que me quemara, pero en cambio había salido hecha de acero. Pero habían olvidado una cosa crucial. Susurré al baño vacío. ¿Sé contar? Para entender por qué ese mensaje de texto me heló la sangre, tienes que entender a Michael y Mila. Michael era el primogénito, el príncipe. Ahora tenía 38 años, pero en su mente, era un multimillonario incomprendido en ciernes. Había fundado 6 empresas en los últimos 10 años. Estaba la aplicación que iba a reemplazar a Uber. No existía. La línea de comida orgánica para perros. Compraba pienso genérico y lo reempaquetaba. Y la firma de consultoría de criptomonedas, un esquema piramidal. Cada una de estas empresas requería capital inicial. Y cada vez, Robert y Susan extendían el cheque. Es un visionario, me decía Susan cuando le señalaba que Michael tenía 30 años y todavía vivía en su sótano. Mark Zuckerberg abandonó la universidad, Eva. Tienes que gastar dinero para ganar dinero. Mientras tanto, yo trabajaba turnos dobles en un restaurante para pagar mis libros de texto. Recuerdo una Navidad que llegué a casa con regalos que había comprado con mis propinas, bufandas bonitas para mamá, un reloj para papá. Michael les dio un prototipo de su nueva bebida energética, que era solo Gatorade mezclado con cafeína en polvo. Elogiaron la bebida. Apenas miraron las bufandas. Luego estaba Mila, la pequeña. Mila tenía 30 años, era hermosa y completamente inútil. Nunca había mantenido un trabajo por más de 3 meses. Tenía ansiedad que le impedía trabajar. Pero curiosamente, nunca le impidió ir a festivales de música, viajar a Tulum o salir con aspirantes a DJ. Mis padres pagaban su alquiler. Pagaban el arrendamiento de su coche. Pagaban su factura de teléfono.
Cuando una vez confronté a Robert sobre esto, preguntándole por qué Mila tenía un viaje gratis mientras a mí me decían que lo resolviera, me miró directamente a los ojos y dijo, Mila es sensible. Es frágil. Tú eres fuerte, Eva. No nos necesitas como ella. Era un cumplido envuelto en una maldición. Porque era fuerte, era invisible. Porque no los necesitaba, no importaba. Había aceptado ese papel. Me había mudado, cambiado mi número y construido una fortaleza de soledad alrededor de mi vida. Pensé que estaba a salvo. Pero ahora, mirando mi teléfono, la vieja ira surgió, caliente y sofocante. Mi computadora sonó. Era David. Eso fue rápido, pensé. Me senté en mi escritorio y abrí el correo electrónico. Asunto, búsqueda preliminar de activos, Robert y Susan. Eva, no puedo hacer una investigación profunda sin formularios de autorización, pero los registros públicos son públicos por una razón. Esto es lo que encontré en 5 minutos. 1. Residencia principal vendida hace 6 meses. Transferencia de título a una LLC llamada Prestige Ventures. 2. Segunda hipoteca sobre la propiedad 2 años antes de la venta. Capital completo extraído. 3 embargos. 3 embargos fiscales separados contra Robert por impuestos a la propiedad no pagados. 4 sentencias civiles. Una demanda pendiente contra Michael. Listando a Robert como garante de un préstamo comercial de $150,000. Eva, en papel, tus padres no solo no tienen activos, están significativamente endeudados. Ya no son dueños de esa casa. Parece que podrían estar alquilándosela a la LLC. Miré la pantalla, con la boca seca. Vendieron la casa. Vendieron la casa en la que crecí, la casa en la que Robert juró que moriría. Y Prestige Ventures. Eso sonaba exactamente como una de las empresas fantasma de Michael. Miré la fecha de la venta, hace 6 meses. Miré la fecha de la segunda hipoteca, hace 2 años, justo cuando Michael lanzó su negocio de envío directo. Las piezas encajaron en mi mente. No solo les habían dado a mis hermanos una asignación. Habían liquidado toda su existencia. Habían hipotecado sus años dorados para financiar las ilusiones de Michael y el estilo de vida de Mila. Y ahora que el pozo se había secado y Robert estaba realmente enfermo, venían a la única persona que quedaba con un saldo bancario positivo. Yo. Mi teléfono sonó de nuevo. No era Susan esta vez. El identificador de llamadas decía Michael. No había oído su voz en 3 años. Respiré hondo, presionando el teléfono contra mi oreja. Hola, Michael, dije, mi voz helada y tranquila. Eva, exhaló, sonando frenético, sin aliento. Mamá dice que estás demorando. No puedes demorar, ¿de acuerdo? Papá está muy mal. Necesitas enviar el dinero ahora. Le dije a mamá que pagaría al hospital directamente, dije, poniéndolo a prueba. No puedes, gritó demasiado rápido. Te dije que el departamento de facturaciones es un desastre. Necesitan un cheque certificado de la familia. Mira, estoy tratando de manejar todo aquí. Estoy lidiando con los médicos. Estoy lidiando con mamá. Y solo necesito que hagas esta única cosa. Solo sé una hermana por una vez en tu vida. Eva. Dios, ¿por qué siempre tienes que hacer que todo se trate de ti? Hacerlo sobre mí, repetí, mi voz bajando una octava. Estás pidiendo 50,000, Michael. Es para papá, gritó. ¿No te importa si muere? ¿Eres tan desalmada después de todo lo que hicieron por ti? Todo lo que hicieron por mí, repetí. Claro. Simplemente haz la transferencia, Eva. Deja de ser una imbécil y salva a tu padre. Colgó. Me quedé sentada allí, con el teléfono caliente en la mano. Estaba aterrorizado. No tenía miedo por papá. Tenía miedo porque el dinero no era para el hospital. Si enviaba ese dinero a la cuenta de mis padres, Michael lo tendría en su bolsillo en 10 minutos. Me levanté. La migraña había desaparecido, reemplazada por una claridad fría y aguda. No iba a enviar el dinero, pero tampoco me iba a quedar en casa.
Fui a mi habitación y saqué mi maleta del armario. Metí 2 trajes, mi portátil y una carpeta de documentos. ¿Quieres que sea una hermana, Michael?, le dije a la habitación vacía mientras cerraba la cremallera de la maleta. Ten cuidado con lo que deseas. Reservé un billete de primera clase para un vuelo que salía en 3 horas. No iba allí a pagar una factura. Iba allí a auditar las cuentas. El vuelo fue un borrón de hojas de cálculo y correos electrónicos antiguos. Pasé las 5 horas en el aire construyendo una cronología de la destrucción financiera de mi familia. Saqué cada registro público que David había marcado, cruzando fechas con las publicaciones de Michael en las redes sociales. Julio de 2024, segunda hipoteca. Julio de 2024, Michael publica una foto de sí mismo en un BMW nuevo con la leyenda: "El trabajo nunca se detiene". Enero de 2025, retiro de $20.000 de la cuenta conjunta de mis padres basado en un desliz que Susan me había enviado accidentalmente en una cadena de reenvíos. Enero de 2025, Mila publica fotos de un retiro de bienestar de un mes en Bali. Era nauseabundo. Era una depredación sistemática, y mis padres habían sido participantes voluntarios. Aterricé a las 10 de la noche y alquilé un coche. El trayecto hasta el hospital duró 40 minutos. La ciudad no había cambiado, pero se sentía más pequeña, más gris. El hospital era un bloque de hormigón imponente en las afueras de la ciudad, bañado en duras luces anaranjadas de la calle. No entré de inmediato. Me senté en el coche de alquiler y llamé a la línea principal del hospital. Departamento de facturación, solicité. Facturación está cerrada por la noche, señora, dijo la operadora. Pero si es una admisión de emergencia, el consejero financiero de guardia puede ayudar. Sí, dije. Mi padre, Robert, fue admitido hoy. Soy su hija. Me dijeron que se requiere un depósito de $50.000 para su cirugía de inmediato debido a un problema con el seguro. Hubo una pausa, el tecleo de un teclado. Un momento, por favor. Esperé, mi corazón martilleando contra mis costillas. Señora, volvió la voz, sonando confundida. El señor está admitido. Sí, está programado para un bypass mañana, pero estoy mirando su expediente. Su seguro autorizó el procedimiento esta tarde. Hay un deducible de $3.000. Pero no hay absolutamente ningún registro de un requisito de depósito de $50.000. Ni siquiera operamos de esa manera. Cerré los ojos. El alivio fue instantáneamente eclipsado por una rabia tan pura que se sintió como un calor blanco. Gracias, dije en voz baja. Eso es todo lo que necesitaba saber. Colgué. No solo me estaban pidiendo que pagara por papá. Estaban usando el corazón moribundo de papá como una campaña de recaudación de fondos para Michael. Salí del coche. El aire de la noche era frío. Me alisé la chaqueta, cogí mi bolso y entré en el vestíbulo. No parecía la asustada veinteañera que había dejado esta ciudad. Parecía lo que era, una mujer que negociaba contratos de $1 millón para desayunar. Los encontré en la sala de espera de cirugía en el 4º piso. Era un cuadro de disfunción. Susan estaba sentada en una silla, llorando en un pañuelo. Mila estaba a su lado, navegando en su teléfono, con aspecto aburrido. Y Michael estaba paseando, hablando rápidamente por su teléfono móvil, su mano gesticulando salvajemente. Te digo que los fondos están llegando, decía Michael al teléfono. Mañana por la mañana. Sí. No liquides la posición todavía. Solo espera. Se dio la vuelta y me vio. Se quedó helado. El teléfono bajó lentamente de su oreja. Eva, dijo. Susan levantó la vista, sus ojos rojos. Eva, viniste. Pensé que habías dicho que no necesitábamos una multitud, dije, mi voz cortando el aire estéril como un cuchillo. No los abracé. No me acerqué a ellos. Me quedé a 3 metros de distancia. Una estatua de juicio. Necesitábamos el dinero, Eva, espetó Michael, recuperando la compostura. Se metió el teléfono en el bolsillo. ¿Lo trajiste? El hospital amenaza con cancelar la cirugía. ¿En serio?, pregunté, inclinando la cabeza.
Porque acabo de hablar por teléfono con facturación. Dijeron que la cirugía está aprobada. El deducible es de 3.000, así que tengo curiosidad, Michael, ¿para qué son los otros 47.000? El silencio que descendió sobre la sala de espera fue lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. Susan parpadeó, mirándome y luego a Michael. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, dijo Michael. Michael mintió, dije, dando un paso adelante. Mantuve mis ojos fijos en mi hermano. Estaba sudando. Podía ver el brillo en su frente. Michael necesita $50.000, pero no es para el corazón de papá. ¿Quién era ese al teléfono, Michael, tu corredor de apuestas o un usurero? No sabes de lo que estás hablando, siseó Michael, invadiendo mi espacio personal. Intentó usar su altura para intimidarme, una táctica que solía funcionar cuando éramos niños. El seguro es complicado. Hay tarifas fuera de la red, costos de anestesia. Basta, dije. Saqué un trozo de papel doblado de mi bolsillo. Las notas de mi conversación con el departamento de facturación. Tengo el código de autorización aquí mismo. Número de autorización 8894, Bravo. Aprobado. Cobertura total menos deducible. Me volví hacia Susan. Parecía pequeña, encogida. Te mintió, mamá. Te dijo que papá iba a morir a menos que yo enviara dinero, ¿verdad? Te puso en pánico para que hicieras la llamada. Michael, la voz de Susan temblaba. ¿Es eso cierto? Está tratando de confundirte, gritó Michael, agitando las manos. Siempre ha sido celosa. Quiere arruinar a esta familia. Papá se está muriendo ahí dentro y ella está hablando de códigos de facturación. Papá se está muriendo, estuve de acuerdo. Y tú estás usando su lecho de muerte para montar una estafa. Soy un empresario, gritó Michael. Tengo problemas de flujo de caja. Es temporal. Iba a devolverlo. ¿Devolverlo?, me reí. Un sonido áspero y sin humor. ¿Cómo devolviste la segunda hipoteca? ¿Cómo devolviste el préstamo comercial que papá confirmó? Por el que lo están demandando ahora mismo. Susan jadeó. ¿Demandado? ¿Qué demanda? La cara de Michael se puso pálida. ¿Tú, cómo sabes eso? Lo sé todo, mentí. No lo sabía todo. Todavía no. Pero sabía lo suficiente como para fanfarronear. Sé sobre Prestige Ventures. Sé que la casa ya no existe. La casa no ha desaparecido, intervino Mila desde la esquina, finalmente levantando la vista de su teléfono. Mamá y papá todavía viven allí. Viven allí como inquilinos, Mila, dije, volviendo mi mirada hacia mi hermana. Vendieron el título hace 6 meses a una LLC. Déjame adivinar. Michael es el socio gerente de Prestige Ventures. Mila miró a Michael, confundida. Pero dijiste que era una estrategia de protección de activos. Es una estrategia de despojo de activos, dije. Les vendió la casa por debajo de sus narices, tomó el dinero y ahora se la está alquilando a ellos usando su propio dinero de la pensión. Susan se levantó, sus piernas temblaban. Se acercó a Michael y le agarró el brazo. Michael, dime que está mintiendo. Dime que todavía somos dueños de la casa. Michael se apartó el brazo. Es complicado, mamá. No entiendes de finanzas. Lo hice para salvarnos de los impuestos. Estoy tratando de construir un imperio para esta familia, y todo lo que haces es cuestionarme. ¿Dónde está el dinero, Michael?, susurró Susan. El dinero de la venta de la casa. Fueron $300.000. Está invertido, gritó Michael. Está inmovilizado en inventario, en criptomonedas se va a triplicar para el próximo año. Así que se ha ido, traduje. Se ha ido. Y ahora estás en un agujero y trataste de usar el ataque al corazón de papá para engañarme y que yo lo llenara. Michael me sonrió con desprecio, su rostro se torció en algo feo. Te crees muy lista, ¿verdad? Señorita directora de operaciones de alto nivel. Tienes millones en el banco y ni siquiera ayudas a tu propia sangre. Tú eres el monstruo aquí, Eva, no yo.
Soy la única aquí que paga por esta cirugía, dije con calma. Pasé junto a él hasta el puesto de enfermeras. Soy Eva, la hija de Robert. Me gustaría pagar el deducible. Aquí está mi tarjeta. Mientras entregaba la tarjeta, oí a Susan sollozar detrás de mí. Ya no era el llanto suave del duelo. Era el lamento de una mujer que se daba cuenta de que su niño de oro acababa de prenderle fuego a su vida. Pagué los $3,000. También pagué por una mejora a una habitación privada para papá, solo para dejar claro mi punto. Quería que vieran exactamente lo que mi dinero podía hacer cuando no estaba siendo robado. A la mañana siguiente, la cirugía de Robert fue un éxito. Estaba en la UCI, sedado, pero estable. Me senté en la cafetería con Susan. Parecía 10 años mayor que ayer. Sus manos estaban envueltas alrededor de un vaso de poliestireno de café. ¿Vendió la casa?, preguntó en voz baja. ¿Realmente la vendió? Saqué la escritura esta mañana, dije, deslizando un documento impreso sobre la mesa. Te hizo firmar los papeles, mamá. Poder notarial, ¿recuerdas? Dijo que era para refinanciar a una tasa más baja, tartamudeó. Trajo a un notario a la casa. No lo leí. Confié en él. ¿Y la demanda? Un préstamo que tomó hace 3 años, no lo pagó. Papá es el garante. Si ganan, pueden embargar la pensión de papá, que es el único ingreso que les queda desde que los ahorros se acabaron. Susan se llevó la cabeza a las manos. No tenemos nada después de 40 años. No tienen nada, confirmé brutalmente. Porque se lo dieron todo a él. Solo queríamos ayudarlo, sollozó. Tiene sueños tan grandes. Solo necesitaba una oportunidad. No necesitaba una oportunidad, mamá. Necesitaba un trabajo. Y nunca lo obligaron a conseguir uno. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era David de nuevo. Eva, tienes que ver esto. Investigué más a fondo Prestige Ventures. No es solo la casa. Abrió tarjetas de crédito a nombre de tu padre y al tuyo. La sangre se me heló. ¿Al mío? 3 tarjetas abiertas hace 4 años. Los extractos van a un apartado de correos en tu ciudad natal. El saldo está al máximo. Deuda total de $45,000. Está en cobranzas, pero como usó una dirección antigua, probablemente nunca recibiste los avisos. Miré el teléfono, la migraña amenazaba con volver. Robo de identidad. No solo les había robado a ellos. Me había robado a mí. Había usado mi número de seguro social, que probablemente encontró en viejos documentos fiscales en casa de mis padres, para financiar su vida. Esto ya no era solo un drama familiar. Esto era un delito grave. Miré a Susan. ¿Dónde está Michael? Fue a casa a ducharse, dijo débilmente. Dijo que volvería para el almuerzo. Bien, dije, levantándome. Voy a hacer una llamada y luego iré a la comisaría. La policía, Susan levantó la vista, aterrorizada. Eva, no, no puedes. Es tu hermano. Es un criminal, dije. Robó mi identidad. Robó su casa. Y ayer intentó estafarme $50,000. Por favor, suplicó, agarrando mi mano. Podemos arreglar esto. Él puede devolverlo. No arruines su vida. Miré su mano. Era la misma mano que había firmado los cheques para sus coches mientras yo iba caminando al trabajo. La misma mano que me había despedido cuando pedí ayuda. No estoy arruinando su vida, mamá, dije, apartando mi mano. Le estoy permitiendo experimentar la única cosa que nunca le dieron. ¿Qué? Susurró. Consecuencias. Me alejé. Llamé a David. Envíame las pruebas de las tarjetas de crédito, las firmas, todo. Luego llamé a la comisaría local. Me gustaría denunciar un caso de robo de identidad y abuso financiero a personas mayores. Sí, tengo documentación. Estaré allí en 20 minutos. Había terminado de jugar a la salvadora. Era hora de jugar el papel de verdugo.
El detective, un hombre llamado Miller con ojos cansados y un traje que había visto días mejores, revisó la pila de documentos que había impreso en la comisaría. No parecía sorprendido. Parecía resignado. Vemos esto mucho, dijo, golpeando el papel que mostraba la solicitud de tarjeta de crédito con mi firma falsificada. El robo familiar es el tipo más común. También es el más difícil de procesar porque las víctimas suelen retractarse. No quieren enviar a su hijo a la cárcel. No me voy a retractar, dije, mi voz firme, aunque mis manos estaban tan apretadas que mis nudillos estaban blancos. Y no soy la única víctima. Vendió la casa de mis padres sin su conocimiento usando un poder notarial fraudulento. Está vaciando su pensión. Miller asintió. Eso lo eleva a abuso de ancianos y hurto mayor. Si vamos a detenerlo, Eva, no hay vuelta atrás. El fiscal se encargará de esto independientemente de lo que quieran sus padres una vez que se haga el arresto. Hágalo, dije. Está en el Merci General, habitación 402. Nos encontraremos allí, dijo Miller. El viaje de vuelta al hospital se sintió como una procesión fúnebre por el hermano que una vez conocí. Intenté recordar una época en la que Michael era solo un hermano mayor, antes de la codicia, antes del derecho adquirido. Recordé que me enseñó a andar en bicicleta. Recordé que me protegió de un matón en tercer grado. Pero esos recuerdos parecían pertenecer a personas diferentes. El hombre en la habitación 402 no era mi protector. Era un parásito. Cuando llegué al cuarto piso, la atmósfera había cambiado. Las enfermeras susurraban cerca del puesto. Pasé junto a ellas, mis tacones resonando rítmicamente en el linóleo, un reloj de cuenta atrás. Empujé la puerta de la habitación 402. La escena dentro era casi teatral en su crueldad. Papá estaba despierto, aturdido, apoyado en almohadas, pálido y frágil. Susan estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. Y Michael estaba de pie sobre ellos, sosteniendo un portapapeles y un bolígrafo. Es solo un formulario de autorización estándar, papá, decía Michael, su voz suave, tranquilizadora. Solo para que pueda hablar directamente con la compañía de seguros y arreglar esta factura. No quieres que mamá tenga que preocuparse por el papeleo, ¿verdad? Solo firma aquí. La mano de Robert temblaba mientras alcanzaba el bolígrafo. No lo firmes, dije. Mi voz no era fuerte, pero detuvo la habitación en seco. La mano de Robert se congeló. Michael se dio la vuelta, sus ojos muy abiertos. Eva, dijo Michael, una sonrisa falsa y tensa se dibujó en su rostro. Solo estaba ayudando a papá con el trabajo administrativo. ¿Sabes lo confusos que son estos formularios? Entré en la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. No miré a mis padres. Miré directamente a Michael. Déjame verlo, dije. Es solo del seguro. Le arrebaté el portapapeles de la mano. No necesitaba un título de abogado para reconocer el documento. No era una autorización médica. Era una autorización de transferencia para una anualidad de jubilación. Estaba tratando de vaciar lo último que les quedaba, los cheques mensuales de la pensión. Eres increíble, susurré, el papel temblando en mi mano. Acaba de tener una cirugía a corazón abierto y estás tratando de robarle antes de que se le pase la anestesia. Devuélveme eso. Michael se abalanzó sobre el portapapeles, pero retrocedí. ¿Qué está pasando?, carraspeó Robert con voz débil. Eva, Michael. Me volví hacia mi padre. Parecía tan pequeño. El hombre que me había sermoneado sobre la determinación, el trabajo duro, sobre ganarme la vida. Me miró con confusión, y por primera vez, con miedo. Papá, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Michael no está aquí para ayudarte. Está aquí para terminar lo que empezó. Eva, basta, gritó Susan, levantándose. Aquí no, ahora no. Sí, aquí. Sí, ahora, espeté, volviéndome hacia ella. Porque si espero otra hora, estarán sin hogar e indigentes. Saqué de mi bolso el archivo que el detective Miller me había dado, copias de todo. Las arrojé sobre la cama, cubriendo las piernas de Robert con una manta de pruebas. Míralo, ordené.
Mira la escritura de la casa. Mira la fecha. Julio. Ya no eres dueño de tu casa, papá. Michael la vendió a una empresa fantasma de su propiedad hace 6 meses. Tomó el capital, $300.000, y lo despilfarró. Mentirosa, gritó Michael. Está mintiendo. Está tratando de separarnos. Mira las tarjetas de crédito, grité por encima de él, señalando los papeles. 3 tarjetas a mi nombre, al máximo. $45.000. Robó mi identidad, papá. Robó tu casa. Y ahora mismo, estaba tratando de que le firmaras tu pensión. Robert cogió la escritura con mano temblorosa. La entrecerró, sus ojos ajustándose. Vio su firma, una firma que claramente no recordaba haber dado. Yo nunca firmé esto, susurró Robert. Nunca vendí la casa. Firmaste un poder notarial cuando estabas enfermo de gripe el año pasado, dije suavemente. Te dijo que era para representación médica. Lo usó para venderse la casa a sí mismo. Michael estaba retrocediendo hacia la puerta, su rostro una máscara de pánico. Era una estrategia de inversión. Iba a recomprarla. No entiendes de negocios, papá. Lo estaba haciendo por nosotros. Por nosotros, dijo Robert, su voz ganando una repentina y terrible fuerza. Vendiste mi casa, la casa que construí. Tuve que hacerlo, gritó Michael, la fachada finalmente resquebrajándose. Necesitaba el capital. Estoy muy cerca de un gran avance, ¿por qué no pueden simplemente apoyarme? ¿Por qué siempre se trata de lo que tomo? Merezco una oportunidad. Tuviste oportunidades, grité, la ira finalmente explotando dentro de mí. Tuviste todas las oportunidades. Te dieron todo. Te dieron sus ahorros. Te dieron un coche. Te dieron una red de seguridad tan gruesa que nunca tuviste que tocar el suelo. ¿Y qué obtuve yo? Un sermón. Me dijeron que caminara bajo la lluvia. Y aún así me robaste. Porque tienes suficiente, escupió Michael, sus ojos salvajes de derecho adquirido. Te sientas en tu ático y me juzgas. Me lo debes. Se lo debes a esta familia. No te debo absolutamente nada, dije, mi voz bajando a una calma mortal. Y ellos tampoco. Ya no. La puerta detrás de mí se abrió. Michael se giró, esperando a una enfermera. En cambio, vio a 2 oficiales uniformados y al detective Miller. El silencio en la habitación fue absoluto. El pitido del monitor cardíaco pareció aumentar de volumen, llenando el espacio entre los latidos del corazón. «Michael», preguntó el detective Miller. Michael miró a la policía, luego a mamá, luego a papá. Parecía una rata acorralada. «Mamá», gimió. «Mamá, diles. Diles que es un error». Susan se quedó allí, sus manos cubriendo su boca, las lágrimas corriendo por su rostro. Miró los papeles en la cama. Miró a su esposo, cuyo rostro se había vuelto de un tono gris que nunca había visto antes. El gris de una desolación total y devastadora. «Mamá», gritó Michael. «No dejes que me lleven». Susan respiró hondo. Me miró. Por primera vez en mi vida, vi que realmente me miraba. No como el plan de respaldo, no como el chivo expiatorio, sino como la única persona en la habitación que decía la verdad. Se volvió hacia Michael. «Vendiste la casa», susurró. «Mamá, por favor». «Oficial», dijo Robert. Su voz era débil, pero clara. No miró a su hijo. Miró al techo, lágrimas escapando de las esquinas de sus ojos. «Por favor, llévenselo». «Papá», chilló Michael mientras el oficial se adelantaba. «Papá, no, soy tu hijo, soy tu hijo». Lo esposaron. El sonido del metal al cerrarse fue el sonido más fuerte del mundo. Michael luchó contra ellos, gritando obscenidades, gritando que yo era una bruja, que estaba celosa, que lo había arruinado todo. Lo arrastraron al pasillo. La puerta se cerró de golpe. El silencio que siguió fue sofocante. Me quedé allí, temblando. No me sentí triunfante. No me sentí feliz.
Sentí como si acabara de cortar una extremidad para salvar el cuerpo. Robert bajó lentamente los papeles. Me miró. Sus ojos estaban llenos de una vergüenza tan profunda que era doloroso presenciarla. Eva, logró decir con voz ahogada. Está bien, dije suavemente, aunque no lo estaba. Ya no puede hacerte daño. Te dije, la voz de Robert se quebró. Te dije que trabajaras, te hablé del carácter. Lo sé, papá, dije. Estaba equivocado, susurró, cerrando los ojos mientras las lágrimas caían libremente. Estaba tan equivocado en todo. Me acerqué a la cama. No lo abracé. No éramos ese tipo de familia. Pero puse mi mano sobre la suya, solo por un momento. Concéntrate en mejorar, papá, dije. Tenemos mucho desorden que limpiar. Las consecuencias fueron lentas, dolorosas y caras. A Michael se le negó la fianza. El riesgo de fuga era demasiado alto dada su historia de fraude y el hecho de que tenía acceso a billeteras de criptomonedas ocultas que se negaba a revelar. Se enfrentaba a 10 o 15 años. El niño de oro era ahora el recluso 8940. La parte más difícil no fue la batalla legal. Fue el golpe de realidad que recibieron mis padres. Fueron desalojados. La LLC a la que Michael había vendido la casa había incumplido los pagos de la hipoteca. Michael tampoco había pagado al banco, y el banco ejecutó la hipoteca. Mis padres tenían 30 días para abandonar la casa en la que habían vivido durante 40 años. Mila, predeciblemente, fue inútil. Cuando el dinero dejó de fluir, dejó de visitar. Me acusó de ser cruel por enviar a Michael a la cárcel y se mudó con un novio a 2 estados de distancia. No vino a ayudar a empacar cajas. Yo sí. Me tomé una semana libre del trabajo, mis primeras vacaciones en 4 años. Estuve en la sala de estar de mi infancia, empacando las figurillas de porcelana que Susan amaba, los libros que Robert había coleccionado. ¿A dónde iremos?, me preguntó Susan al tercer día. Estaba sentada en una caja, con aspecto perdido. No podemos permitirnos un apartamento. Nuestro crédito está arruinado por los préstamos cofirmados. Cerré con cinta una caja de utensilios de cocina. Había pensado mucho en esto. Había luchado con la culpa, la ira y el viejo deseo de comprar su amor. Podría haberles comprado una casa. Podría haber pagado sus deudas. Tenía el dinero. Pero recordé a la chica de 20 años caminando bajo la lluvia. Recordé las lecciones que decían valorar. Si los rescataba ahora, total y completamente, el ciclo nunca terminaría. Nunca me respetarían. Simplemente me usarían como el nuevo Michael. Encontré un lugar, dije. Es una comunidad para personas mayores a unos 20 minutos de aquí. Se basa en los ingresos. Es pequeño, de una habitación, pero está limpio y es seguro. Susan me miró, sus ojos se abrieron de par en par, una habitación para los dos. Pero Eva, tú tienes ese hermoso ático. Seguramente podrías. No, la interrumpí, suave pero firmemente. No voy a comprarte una casa, mamá. Y no vas a mudarte conmigo. Pero pagué el depósito del apartamento, continué. Y pagué la mudanza. También contraté a un abogado para ayudar a papá a declararse en quiebra para limpiar las deudas con las que Michael los cargó. Eso es lo que estoy haciendo. El resto tienen que resolverlo ustedes. Me miró sorprendida. Eva, somos tus padres. Lo sé, dije. Y durante 30 años, me enseñaron que las limosnas debilitan a la gente. Me enseñaron que todos tienen que valerse por sí mismos. Tenían razón. Me acerqué a ella y me agaché para que estuviéramos cara a cara. Los quiero, dije, pero no soy su plan de jubilación. No soy Michael. No dejaré que se ahoguen, pero tampoco los llevaré a cuestas. Robert entró en la habitación entonces. Se movía lentamente, usando un bastón, pero se veía mejor. Había oído la conversación. Miró a Susan, luego a mí. Tiene razón, Susan, dijo, su voz ronca. Robert, jadeó Susan.
Nosotros creamos este desastre, dijo Robert, mirando alrededor de la habitación vacía. Mimos a ese chico hasta que se pudrió, e ignoramos a la única hija que realmente nos escuchó. Me miró, sus ojos húmedos. El apartamento suena bien, Eva. Gracias. Gracias por el depósito. Te lo devolveremos. Sé que lo harán, papá, dije. Tómense su tiempo. El día que se mudaron, les ayudé a desempacar. El apartamento era diminuto en comparación con su antigua casa, pero era cálido. Cuando terminamos, les entregué un juego de llaves. Tengo que volver a la ciudad mañana, dije. Tengo una reunión el martes. Eva, dijo Susan, agarrando mi mano en la puerta. Volverás para Navidad. Dudé. El viejo resentimiento todavía estaba allí, una cicatriz que dolería cuando lloviera. Pero la infección había desaparecido. El veneno había sido extirpado. Revisaré mi calendario, dije honestamente. Pero probablemente. Salí a mi coche de alquiler. Mientras me alejaba, dejando atrás el pequeño complejo de apartamentos, sentí que un peso se levantaba de mi pecho que no me había dado cuenta de que había estado cargando durante una década. Ya no era el chivo expiatorio. Ya no era la hija olvidada. Era Eva. Era la directora senior de operaciones. Era la mujer que había caminado bajo la lluvia y construido un castillo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Mila. ¿Puedo pedirte prestados $500? Mi novio me echó. Miré la pantalla por un momento. Luego sonreí. Bloqueé el número. Me incorporé a la autopista, el horizonte de la ciudad se alzaba en la distancia, brillando como oro bajo el sol poniente. Subí el volumen de la radio, pisé el acelerador y conduje a casa.